En las familias siempre se heredan cosas. Muchas veces, además de las posesiones materiales, también se heredan conocimientos y trabajos, como es el caso de mi familia. Se dice que muchos de nosotros poseemos un don que nos permite ver y hacer cosas que las personas comunes no pueden. Nos llaman brujas, adivinas, chamanes, entre otros tantos nombres. Lo cierto es que así como algunos son zapateros y luego el negocio pasa a sus hijos, mi madre es bruja, lee las cartas, la mano, ve el futuro, hace trabajos de amor, entre otras cosas. Fue mi abuela la que le enseñó y luego ambas me enseñaron a mí. Al principio me parecía emocionante. Luego fui aprendiendo que era una gran responsabilidad, pues la verdad es que quienes tienen este conocimiento pueden engañar, mentir y hacer mucho daño a otras personas. Mi abuela cuenta que este don va pasando de generación en generación en la familia, a veces a hombres, pero más comúnmente a las mujeres. Ella me contaba que todo había empezado con un antepasado, una mujer indígena que era hija de un chamán. Fue durante una época posterior a la llegada de los españoles al continente. Dice que ella se enamoró de un gitano que venían en un barco proveniente de España. Tuvieron una relación, pero el hombre había prometido casarse de regreso a su país. Sin embargo, decidió quedarse con ella y romper su promesa. Así que de esta unión nació un linaje de brujas y adivinos, aunque algunos pensaban que más que un don, era una maldición por no haber cumplido su promesa. Yo realmente no sé qué tan cierta es esta historia, pero esto era lo que mi madre y mi abuela contaban a quienes preguntaban por el oficio heredado de nuestra casa, en especial a sus clientes. El caso es que yo me crié viendo esto. Para mí era algo normal. Todos sabían que mi madre era algo así como una bruja, y desde pequeña aprendía a leer la mano y las cartas. Descubrí que tenía el don. Lo veía como un pasatiempo. Además, a mis amigas les gustaba. Y siento que de alguna manera esto hizo que las personas me respetaran o quisieran juntarse conmigo. Un día nos dejaron una tarea. Debíamos hacer una exposición en grupos. Por alguna razón que ya no recuerdo, dejamos el trabajo para lo último. Así que el día anterior a la entrega acordé con mi grupo que nos quedaríamos en mi casa para hacer el trabajo y no tener problema. Éramos 4 amigas. Recuerdo que tardamos varias horas en terminar, pero al hacerlo decidimos relajarnos y ponernos a hablar, hasta que una de ellas me pidió que les leyera el futuro. Empezamos con el péndulo a adivinar cuántos hijos tendríamos. Supongo que muchas niñas a esa edad suelen hacer esto como un juego. Por lo general se utiliza una aguja colgada de un hilo, pero yo tenía un péndulo hecho en vidrio de color negro que mi abuela me había regalado. Como siempre, le pedí a una de mis amigas que extendiera la mano, que no debía estar ni muy estirada ni completamente cerrada. Entonces hay que disponerse energéticamente. Le pedí que pensara con intensidad en su futuro y se concentrara. Luego puse el péndulo sobre la palma de su mano. Hay que hacer un movimiento hacia arriba y abajo, pero sin llegar a tocar la mano. No sé cómo explicarlo, pero hay un momento en el que se siente una especie de vibración. Claro que para nosotras era más un juego en ese momento, pero lo curioso era que siempre que hacíamos esto a Juana, mi mejor amiga, no le salía nada. Bromeábamos con que no iba a tener hijos, y a la final ella decía que tampoco estaba muy interesada en eso. Después pasamos a la lectura de mano, que a mis amigas siempre les parecía más interesante, pues el péndulo, como ya lo dije, podía asimilarse más con un simple juego de niñas. Entonces les empecé a leer la mano a cada una. Cuando estaba haciéndole la lectura a mi mejor amiga, vi algo que me hizo detenerme por un momento. Nunca antes había visto una línea de la vida tan corta. De hecho, antes de ese día no recordaba que ella la tuviera así. Ella notó mi reacción y me preguntó qué había visto. Entonces le dije que en comparación con las otras amigas que estaban con nosotras, su línea de la vida era mucho más corta. Ella quería saber qué significaba y aunque yo temía conocer la respuesta, le dije que no estaba segura. Intenté sonar despreocupada, pues la verdad es que, a medida que nuestra vida avanza, vamos tomando diferentes caminos, así que nuestro destino va cambiando, nada está escrito. Entonces se me ocurrió decirles que mejor viéramos una película. Pero Juana
No había quedado satisfecha con la lectura, y en ese momento, ella era la única persona a la que yo le había contado que ya sabía cómo hacer la lectura de las cartas. Así que me insistió en que se las leyera para saber qué significaba la lectura de su mano, y aunque al principio yo no quería, terminé aceptando porque todas me insistieron mucho. Así que fui por las cartas que mi mamá tenía guardadas en su armario. Intenté que ella no se diera cuenta, pero de alguna forma presintió lo que yo estaba haciendo, y me llamó desde la sala en donde estaba viendo televisión. Le dije que solo estábamos pasando el rato porque ya habíamos terminado nuestro trabajo de la escuela. Ella me dijo que no iba a prohibirme nada, pero que una vez que supiera algo era casi imposible cambiarlo. Yo no le presté mucha atención, pues tenía prisa de regresar con mis amigas. Volví a mi habitación. Todas estaban emocionadas por preguntar cosas sobre sus vidas amorosas. Por un momento pensé que Juana haría eso, pero cuando su turno llegó decidió preguntar el por qué su línea de la vida era tan corta. Entonces puse 3 cartas frente a nosotras y empecé a voltearlas una a una. La primera era la torre. Yo la interpretaba como un cambio, un evento determinante e irreversible. La segunda era la carta de la muerte. Y aunque muchas personas la interpretan como algo malo, no necesariamente significa eso. Es más un presagio, algo inevitable o el final de una etapa. Y la última carta era el colgado. Esta carta podía ser tanto positiva como negativa. Yo sabía que era señal de martirio o sacrificio, pero lo que me dejó sin palabras fue que todas sus cartas salieron al revés. Esto suele ser un mal presagio. Intenté hablar con ella. Pensé que la lectura estaba muy influenciada por pensamientos negativos que ella tenía con respecto a su línea de vida. Finalmente mis amigas empezaron a hacer bromas y a pedirle que se relajara. Ella me preguntó si todo iba a estar bien, y aunque yo tenía un muy mal presentimiento, le dije que sí. De verdad pensaba que todo estaría bien. Solo le pedí que se cuidara mucho. Después de esto vimos una película y nos acostamos a dormir pasada la medianoche. Así que, como era de esperar, al día siguiente, nos despertamos tarde. Para poder llegar a la escuela, nos arreglamos lo más rápido que pudimos. Salimos a la calle y tuvimos que agarrar un taxi, porque normalmente había un bus que nos transportaba, pero por la hora no pudimos utilizarlo ese día. Así que nos subimos al taxi. Empezamos a pedirle al conductor que fuera lo más rápido que pudiera, pues no podíamos quedarnos por fuera. Habíamos trabajado tanto en esa presentación la noche anterior, porque era parte de la nota final de una de las clases, así que estábamos muy apuradas. No recuerdo exactamente cómo pasó, pero en medio del tráfico y la prisa mientras pasábamos un puente que conectaba 2 puntos sobre un río, el conductor perdió el control del vehículo y caímos varios metros. Recuerdo haber sentido mucho miedo mientras caíamos y luego perdí el conocimiento. Desperté en el hospital esa noche y me encontré con la noticia de que Juana era la única que no había sobrevivido al accidente. Al día siguiente pude salir a tiempo para el funeral. Toda la escuela asistió al velorio. Muchas fueron hasta el cementerio. Yo me sentía devastada. Recuerdo que en un momento cuando estábamos en el entierro, sentí que ella estaba allí. Cuando observé hacia donde sus padres estaban vi una luz con la forma de una silueta. Era ella, pero nadie más podía verla. Esa misma noche tuve un sueño, pero más que eso siento que fue la forma en la que mi amiga se despidió de mí. En el sueño estaba en una especie de bosque. Los árboles eran muy altos. Podía escuchar el sonido de una cascada a lo lejos. Entonces alguien me tomaba de la mano. No podía ver claramente su rostro, pero escuchaba su voz. Era mi amiga. Empezó a hablarme y era como si estuviese leyendo mis pensamientos. Yo creía que si de alguna manera hubiera sido más acertada con las predicciones de su futuro, tal vez había podido evitar el accidente. Pero ella me dijo que hay cosas que no se pueden cambiar, que no debía sentirme culpable por nada. Luego se despidió y no volví a verla. Siempre me pregunté si había sido la única en verla, pero nunca tuve la oportunidad de hablar de eso con las amigas que se habían quedado en mi casa esa noche, pues, después del desafortunado evento, ellas dejaron de hablarme por varios meses. Después me confesaron que también se sentían algo culpables,
y habían empezado a temerme. La verdad es que nuestra amistad nunca volvió a ser igual. Además, mis otros compañeros se enteraron, y ya nadie quería estar cerca de mí. Hasta que después de un tiempo todos empezaron a olvidarlo. Pero durante esa época de mi vida, reflexioné sobre el don que mi familia me había heredado. Decidí que no quería seguir el camino de mi mamá y mi abuela, porque hasta el día de hoy pienso que hay cosas que es mejor no saber. Provengo de un pueblo aislado de la civilización, adentrado en las montañas, rodeado de un gran bosque. No diré el nombre por seguridad de todos sus habitantes. Considero que algunas cosas están mejor ocultas. En este pueblo abundaban los curanderos, las brujas y los nahuales. Todos sabíamos quién era quién. En mi familia todos eran curanderos. Yo estaba aprendiendo. Con mis 16 años aún estaba joven para abrirme a los espíritus. Mi abuelo era el curandero principal del pueblo. Mi abuela y mi padre lo asistían. Mi mamá dio su alma en sacrificio cuando nací, porque mi vida corría peligro. Así que ahora forma parte del mundo de los espíritus. Nuestra casa era pequeña, un par de habitaciones sin terminar y una más que estaba adecuada para realzar las curaciones. En esta había un camastro, una alacena con las hierbas y las preparaciones, y un altar en forma de pirámide dedicado a los espíritus que nos ayudaban con las curaciones. Cada nivel estaba dedicado a un espíritu. Cada uno era de diferente potencial, a pesar de lo que se cree para realizar cierto tipo de curaciones. La herbolaria no es suficiente, y los curanderos recurren a prácticas espirituales para potenciar su poder de sanación. Nacemos con un don y una intuición especial para curar. A pesar de estar aislados de la civilización, algunos iban a la ciudad como comerciantes. Así obteníamos insumos básicos para el hogar, entre otras cosas. Yo en lo personal pedía libros para aprender mejor algunas asignaturas, como la herbolaria. Pese a eso, el mejor lugar para aprender era en el bosque. El pueblo era una especie de portal espiritual. Corríamos el riesgo de que, al invocar a los espíritus, entrara también algo más fuerte y peligroso. Es por eso por lo que todos en el pueblo cargábamos con amuletos para la protección, pero ni eso pudo protegernos el día que mi padre murió. Era bien sabido que en el bosque abundaban los chanques, los duendes, nahuales y una vieja bruja que había sido exiliada del pueblo. Es por eso por lo que siempre íbamos de día, y al adentrarnos debíamos hacer un sacrificio para que supieran que no queríamos problemas. Una tarde, la hija de un vecino enfermó gravemente y mi abuelo no tenía lo necesario para curarla, así que mi padre y yo fuimos al bosque para buscar plantas y raíces que ayudaran a sanar a la niña. Tomamos un pollo del corral de mi abuela y nos dirigimos al bosque. Sabíamos que era arriesgado ir a esa hora, pero no creíamos que la niña sobreviviera hasta el otro día. Antes de irnos, mi abuelo le dijo a mi padre que podía percibir la putrefacción de la niña. No sabía por qué estaba tan enferma, pero sabía que era grave. Debíamos apurarnos. Llegamos al bosque, hicimos el sacrificio del pollo y nos adentramos. Caminamos alrededor de media hora sin encontrar nada. Era raro porque conocíamos muy bien el bosque y la ubicación de las hierbas. No dijimos nada y nos concentramos en nuestra tarea. Estaba oscureciendo. Después de un rato encontramos unas hierbas, solo faltaba la raíz. Entonces nos topamos con una cabaña. Se nos hizo muy raro, jamás la habíamos visto. Era una construcción pobre, como si no la hubieran terminado. Mi padre me hizo una señal para que me alejara de ella, y me dijo que él iba a entrar. Tardó algunos minutos, mientras tanto yo me estaba poniendo nervioso con la espera. Cuando salió me dijo que seguramente la bruja exiliada había vivido ahí, ya que en el interior había encontrado pieles de animales, algunos muñecos atados, otros quemados y otros restos de maleficios. Era un lugar maldito. Comenzamos el regreso ya sin importarnos que nos faltara la raíz. Íbamos casi corriendo. Cuando empezamos a escuchar risas a nuestro alrededor, pude ver entre los árboles una figura humana. Me detuve y le dije a mi padre. Él le gritó diciendo que no podía dañarnos, ya que habíamos hecho el sacrificio al entrar. Me dijo que era la bruja. Ella vestía una túnica blanca y tenía los cabellos despeinados.
Mientras las risas seguían, nos dijo que no nos haría nada, pero que algo más estaba en camino. Entonces, se agachó poniéndose en 4 pies y como si fuera un animal empezó a caminar rápidamente hacia nosotros. Mi padre empezó a recitar uno de los rituales de protección. Yo cerré los ojos. Era espeluznante la manera en la que se movía. Las risas de los alrededores no cesaban. Entonces, el silencio volvió y abrí los ojos. La bruja se había ido. Mi padre y yo nos miramos y sin decir nada empezamos a correr lo más rápido que podíamos hacia la casa. Cuando me di cuenta se había quedado atrás. Ya no podía verlo. Entonces tuve que volver por él. Volví sobre mis pasos gritándole, esperando una respuesta. De pronto sentí como me empujaban. Caí al suelo. Las risas volvieron a escucharse. Aturdido me levanté y seguí gritándole a mi padre. No entendía cómo había podido quedarse tan lejos de mí. Llevaba mucho tiempo caminando sin encontrarlo. Entonces fue cuando lo vi tirado en el suelo. Estaba inconsciente. Parecía como si estuviera peleando con algo entre sueños. Yo intentaba despertarlo sin éxito. Aún podía escuchar las risas. Entonces el ambiente se puso mucho más tenso y supe que algo más estaba pasando. Mi abuelo estaba curando a la niña y con eso se había abierto el portal de los espíritus. Estar en el bosque en ese momento, con mi padre inconsciente, era lo más espeluznante que me había pasado. Aún no sabía los rituales de protección. No había nada que pudiera hacer para salir de ahí. Aún tenía mi amuleto y seguramente por eso la bruja solo nos había espantado. Entonces mi padre despertó agitado. Tomó mi mano y sin darme explicaciones me dijo que algo venía, que teníamos que salir de ahí lo más rápido que pudiéramos. Nos levantamos y empezamos a correr de nuevo. De pronto todo comenzó a llenarse de neblina. Y pudimos ver a la niña enferma frente a nosotros. Nos dijo que ya era tarde, y vimos cómo algo la arrastraba hacia lo profundo de la neblina. Mi padre me dijo que lo que fuera que había cruzado era muy poderoso, y la había usado a ella para entrar. Sentí como el miedo se apoderaba de mí. Empezamos a correr tratando de salir de la neblina. Entonces, las risas sonaban en todas las direcciones. Llegamos a un árbol hueco muy grande, y mi padre me dijo que nos metiéramos ahí. Entré, y en vez de entrar conmigo, me dio su amuleto. Me dijo que esto no iba a parar, que tenía que hacer algo. Le supliqué que no me dejara solo. Le dije que tenía miedo y comencé a llorar. Él me dijo que creía en mí y que sabía que algún día sería un gran curandero. Sin más vi cómo se perdía entre la neblina. Me quedé solo en el árbol, llorando, esperando a que mi padre volviera. Las risas no cesaban. Empecé a cantar en voz baja una canción que me cantaba mi abuelo cuando era pequeño, y empecé a sentirme cada vez más tranquilo. Ahora solo debía esperar a que mi padre regresara para poder irnos a casa. Unos minutos después, escuché un grito a lo lejos, un grito de dolor. Era mi padre. De pronto la neblina se desvaneció y la calma regresó al bosque. Salí del árbol y corrí en la misma dirección que mi padre. Lo busqué por horas, pero no lo encontré. Entonces regresé a casa, y entre lágrimas le conté a mis abuelos lo que había pasado. Mi abuelo me dijo que no había podido salvar a la niña, y que sintió el momento en el que el espíritu entró, que era muy poderoso, y que venía a buscar almas para alimentar su poder. Me dijo que la niña había sido su medio para entrar, pero a quien realmente quería era a la bruja del bosque, que nosotros solo habíamos estado en el lugar y momento incorrecto. Durante días salimos con algunos vecinos a buscar a mi padre, pero no encontramos rastros de él. Después de eso, mi abuelo comenzó a enseñarme los rituales de protección. Me dijo que esos entes no hubieran atentado contra nosotros porque no somos tan valiosos como la bruja o los nahuales. Solo estábamos en el lugar incorrecto, y que mi padre dio su alma para salvarme. Había sido un accidente. Aún así, debía aprenderlos porque nada nos podía asegurar que no volvería a pasar. 2 meses después, mientras recolectábamos hierbas y raíces para las curaciones, mi abuelo dio con el cuerpo de mi padre. Me desgarró el dolor al ver las condiciones en las que se encontraba. Era casi irreconocible, pero tenía su ropa. No había duda de que era él. Todo el pueblo se reunió para darle bendiciones al cuerpo.
y antes de enterrarlo coloqué el amuleto en su mano. Suscríbete y activa la campana para más contenido.